Durante algunos milenios los seres humanos hemos tenido la gran fascinación por el comportamiento del agua. Y es que si te fijas, cuando observamos la naturaleza, en ocasiones la corriente del río se vuelve caprichosamente impredecible y de pronto se calma y es sereno. ¿Te has preguntado por qué se generan elevaciones del nivel de agua cuando hay un obstáculo en el camino? ¿O por qué el agua salta cuando choca con una cuchara que estamos lavando? Pues estas interrogantes han surgido en el momento que como especie hemos intentado dominar el agua. Resulta ser que aunque los griegos, como Arquímedes, habían establecido grandes principios sobre el comportamiento del agua, no fue hasta que Newton relacionó el concepto de fuerza con la capacidad de un cuerpo de mover a otro. Cuando una serie de pensadores pudieron establecer los principios de la mecánica del fluido. Entre ellos encontramos a Daniel Bernoulli, pues resulta que Bernoulli estudió el comportamiento de un flujo a lo largo de una corriente del agua, proponiendo una serie de términos básicos para conocerlo. De tal forma que si queremos proponer buenas instalaciones hidráulicas es necesario tener claro estos conceptos. Resulta que Bernoulli descubrió que el agua se comporta de dos maneras distintas cuando circula. Una es de manera desordenada y sin tener sentido, lo que le llamó flujo turbulento, debido a que las partículas del agua chocan entre sí y con las paredes de la tubería. Este flujo causa mayor pérdida de presión, ya que libera más energía. Por otro lado, descubrió que el agua puede fluir de manera serena, debido a que las partículas del agua se acomodan como una lámina sobre otra, llamando a este flujo laminar. Otro concepto útil es el de aforo. ¿Has escuchado ese término? Por ejemplo, cuando dicen, este salón de fiestas tiene un aforo de 250 personas, para referirse a la capacidad del lugar. Pues está mal. El aforo de manera correcta es la cantidad de fluido que circula a través de una sección de una tubería por unidad de tiempo. También se le conoce como caudal. En el caso del salón de fiestas, entonces, el aforo es la cantidad de personas que ingresan por la puerta por cada hora o por cada minuto. Por eso el término no es adecuado. Entonces, para nuestras instalaciones hidráulicas, son los litros de agua que pasan en un tiempo determinado. Por ejemplo, 50 litros por minuto o 0.83 litros por segundo. Cuando hay grandes cantidades de agua, como es en el caso de los ríos, de las presas, los caudales pueden medirse en metros cúbicos por minuto o por segundo. Este concepto es muy importante. Si lo transformáramos en fórmula, entonces tenemos que Q es igual a A por B, donde Q es el caudal, A el área y B es la velocidad promedio del agua. Ajá, ¿y dónde está la utilidad? Pues resulta que nada más es como nos cobran el agua. Además, que si sabemos el caudal y el área, podemos saber la velocidad del agua. Uno de los fenómenos relacionados con el caudal y que usamos constantemente es cuando llenamos una cubeta de agua con una manguera o regamos un jardín. ¿Te ha pasado que cuando estás regando con una manguera y quieres que el agua salga más lejos, pues pones el dedo gordo sobre la salida en el agua y parece que llega a más distancia? Esto se debe a que el caudal en la tubería es constante. Lo que hacemos es reducir el área para que el agua salga con mayor velocidad y por lo tanto alcance mayor longitud. Pasa lo mismo cuando quieres llenar más rápido un balde. Pones el dedo gordo y sale más rápido, pero no se llena más rápido, debido a que es el mismo caudal. También nos ayuda a comprender que si ponemos varias tuberías juntas, el caudal se dividirá en cada una de las tuberías. Otro concepto súper importante es el de presión. ¿Has sentido presión últimamente? Sí, ¿verdad? En ocasiones usamos esta palabra para referirnos al estrés de un examen, al despertarte temprano después de habernos desvelado, ¿no? No me refiero a ese tipo de presión, sino más bien al fenómeno que se relaciona con la fuerza con la que circula el agua en una área determinada. Quiere decir que si lo transformamos otra vez en fórmula, esta sería P igual a F entre A, donde P es presión, F es la fuerza, A es el área de aplicación. Esto nos ayuda a entender el fenómeno del taconazo.
¿Te ha pasado que cuando andas en pleno bailongo y hay una morra que te pisa con un zapato de suela corrida, no te duele tanto como cuando te pisan con un tacón de un zapato alto? Esto se debe a que en el primer caso la fuerza de la chica se distribuye en un área mayor y por lo tanto la presión baja. Sin embargo, en el caso del tacón, el peso se distribuye en un área muy pequeña. Esto en instalaciones hidráulicas es muy importante, ya que sabemos la presión con la que el agua baja del tinaco o con lo que la bomba hace llegar el fluido a las tuberías. Entonces, en el reino de los fluidos tenemos dos tipos de presión. La primera, a la que estamos sometidos todos en este mundo y que se llama presión atmosférica. La segunda es la presión hidrostática. Como puedes ver, ahora nos aparece un concepto interesante. Resulta ser que la presión atmosférica es aquella que se genera por tener un volumen de aire encima de nosotros. Es decir, el aire tiene un peso por cada metro cúbico y tenemos muchos metros cúbicos encima de nosotros. Por lo que entonces esto se le conoce como presión atmosférica y se mide en milibares. Un dato curioso de esta presión es que en la costa es mayor que en las montañas, debido a que hay más metros cúbicos de aire en el nivel del mar. Por otra parte, dentro de las instalaciones hidráulicas tenemos otro tipo de presión. A esta la conocemos como hidrostática, como ya te lo mencioné. Este tipo de presión es la que un líquido ejerce sobre las paredes que lo está conteniendo. Es muy fácil de verla, ya que si hacemos una ventanita en la pared de un vaso con agua, esta escapa por ella. Ahora, imagina si abrimos una ventanita en distintas alturas del vaso, el chorrito del agua sale con más fuerza entre más abajo esté de la ventana, lo cual nos permite concluir que la presión es más grande a mayor profundidad. Si pusiéramos esto otra vez en una fórmula, nos quedaría de la siguiente manera, donde PR es igual a presión, gamma es la densidad del líquido, G es la aceleración de la gravedad y H es la profundidad. Si te fijas, la presión hidrostática tiene características muy particulares en cuanto a la profundidad o a la posición con respecto a la altura. Es solo por esta razón que ponemos los tinacos en el techo, ya que debido a las diferentes alturas con respecto a la tubería, podemos tener presión sin necesidad de un equipo especial. Ahora, con todos estos conceptos tenemos una regla más, el principio de Pascal. Resulta que Blaise Pascal se dio cuenta que la presión que se aplica en algún punto de un líquido se transmite de igual valor a todos los puntos del líquido. Esto nos ha ayudado a entender que la presión se transmite de igual manera por una tubería, pero que si nosotros cambiamos los diámetros, el agua saldrá con más o menos fuerza en los accesorios, lo cual puede llevar a que el agua sea insuficiente o pueda dañar nuestras instalaciones. Si a este concepto le sumamos al posteriormente encontrado por Bernoulli, podríamos decir de manera general que la presión de un líquido o de un fluido, como el aire, puede variar con la velocidad. ¿Cómo es esto? Pues mira, si juntamos la idea de caudal y de presión, podemos decir que a menor velocidad de un líquido genera mayor presión en las paredes de la tubería o lo contrario. Si la velocidad con la corriente del agua en la tubería es mayor, la presión es menor. Como puedes ver, el agua no es tan caprichosa como lo habían imaginado nuestros antepasados. Si entendemos que el agua es un fluido que sigue reglas de la física, entonces podremos usarla siempre a nuestro beneficio. No se te olvide, hoy aprendiste el concepto de caudal, presión, tipos de flujo y los principios de Bernoulli y Pascal. Estos nos ayudarán a proponer nuestras instalaciones de los proyectos que iremos resolviendo en clase. Nos vemos la siguiente. Si te gustó, haz tu tarea. Corte.